Solo tenía 18 años cuando decidí probar suerte en Tinder. Era casi 2018, y Tinder era la aplicación más popular. Casi todos los jóvenes que conocía la usaban, deslizándose con la esperanza de encontrar a alguien especial, o simplemente por diversión. No es que fuera una belleza deslumbrante, pero siendo una joven de 1,60 m y rubia, llamaba bastante la atención de los chicos. Al crecer, tuve un par de novios en la escuela secundaria, pero siempre sentí que quería a alguien mayor, alguien que supiera lo que estaba haciendo con su vida. La mayoría de los chicos de mi edad parecían perdidos, sin una dirección clara o ambición, y eso me desanimaba mucho. Quería confianza, alguien que destacara no solo por su apariencia, sino por sus acciones y su manera de llevarse a sí mismo. Así que, con esos pensamientos, me dirigí a Tinder pensando que sería el lugar perfecto para encontrar al chico adecuado. No me inscribí el día que cumplí 18 años, pero fue solo unos días después. Configuré mi perfil, elegí mis mejores fotos y escribí una biografía simple. Luego comencé a deslizar, esperando la avalancha de coincidencias y mensajes. Era emocionante, casi adictivo, revisar perfiles y elegir chicos que creía que podrían ser una buena combinación. Mis amigos estaban tan entusiasmados como yo, amando la atención y la emoción de la búsqueda. Después de un tiempo hice match con varios chicos que parecían geniales y no solo buscaban una aventura rápida. No me interesaba un chico por su dinero o su coche. Quería a alguien real, alguien que pudiera ser más que solo una cita. Finalmente, después de mucho deslizar y chatear, elegí a un chico para conocerlo. Su nombre era Josué, tenía 24 años, alto y con un estilo skater que me pareció muy cool. Nos llevamos bien en Tinder, y pronto me vi abrumada con mensajes, no para presumir, pero es un mundo completamente diferente para las chicas en Tinder. He visto videos que muestran cuán loco puede ser. Así que, para mantenerme en contacto con Josué sin perderme en un mar de mensajes, moví nuestro chat a Telegram, y eventualmente me sentí lo suficientemente cómoda como para compartir mi número de teléfono. Hicimos videollamadas y me alivió ver que se veía igual que en sus fotos. Es común encontrar personas que se esfuerzan demasiado en Tinder, ya sea editando demasiado sus fotos o pretendiendo ser algo que no son, pero Josué parecía genuino. Decidimos encontrarnos, inicialmente planeando ir a una cafetería, pero honestamente, salir en citas hoy en día se siente tan raro, especialmente la manera antigua de conocer gente fuera de las aplicaciones. Mis padres solían burlarse de cómo mi generación hace todo en línea, y es cierto. Mis amigos y yo pasábamos horas chateando en Snapchat, pero apenas nos veíamos en persona, excepto quizás en la escuela o la universidad. Sin embargo, con Josué se sentía diferente. Realmente quería conocerlo pensando que esto podría convertirse en algo real, pero la idea de una cita en una cafetería me ponía nerviosa, así que sugerí cambiar los planes. Podía percibir su decepción o tal vez nerviosismo a través de sus mensajes, como si tuviera miedo de que perdiera interés. Finalmente acordamos comer pizza un viernes por la noche. Mencionó que trabajaba, pero no dijo dónde y yo no pregunté. Solo esperaba con ansias conocerlo. Ese viernes por la noche, cuando Josué vino a recogerme, mi corazón latía con fuerza. A pesar de mis nervios, nuestras videollamadas me habían dado una sensación de comodidad con él. Era exactamente como se había presentado en línea, alto, confiado e increíblemente educado. Se sentía como un soplo de aire fresco comparado con los chicos que había conocido antes. Josué parecía combinar lo mejor de ambos mundos, y estaba genuinamente emocionada de estar con él. Fuimos a comer pizza, eligiendo sentarnos fuera de la tienda en unas sillas que habían colocado. Era una noche de invierno fría, alrededor de 8 grados, pero seca, y sentarse afuera se sentía bien. Le había contado sobre mi ansiedad y parecía entender, haciendo el esfuerzo de hacerme sentir cómoda en lugar de optar por el típico ambiente cara a cara de una cita en una cafetería. Fue un alivio, realmente, dadas mis experiencias pasadas donde conseguir alguna atención real o contacto visual era raro. Después de terminar nuestra pizza decidimos dar un paseo. La zona alrededor de nosotros era conocida por sus senderos escénicos, y aunque estaba oscuro, elegimos un camino bien iluminado a través de un parque. Se sentía seguro, especialmente con Josué a mi lado. Sin embargo, las historias que se oyen sobre personas aprovechándose de otras
siempre estaban en el fondo de mi mente, lanzando una sombra de duda sobre la seguridad que sentía. El camino estaba iluminado por farolas, haciendo que no fuera tanto un sendero, sino más bien un paseo iluminado por el parque. El ambiente era perfecto para un paseo tranquilo, permitiéndonos hablar más y conocernos mejor. A pesar del miedo latente a lo desconocido, estar con Josué me hacía sentir protegida, como si nada pudiera salir mal. Mientras caminábamos por el parque local, que tenía un parque infantil, una pista de atletismo e incluso un skatepark, la atmósfera era tranquila. Elegimos el parque para nuestro paseo para evitar las calles concurridas y ruidosas del pueblo, especialmente porque era viernes por la noche, y muchas personas probablemente estarían fuera bebiendo. Era alrededor de las 8:30 o 9 p.m., y nuestra conversación fluía fácilmente, haciéndome sentir aún más conectada con Josué. Parecía realmente especial, pero entonces, nuestro paseo tranquilo tomó un giro. Delante de nosotros vimos a un hombre que parecía estar sin hogar. Era una visión extraña, silbando para sí mismo, sosteniendo una lata de cerveza y una caja de cosas, derramándola torpemente sobre sí mismo mientras intentaba beber. Su apariencia era desaliñada, con el pelo canoso y encrespado, y parecía como si no se hubiera lavado en meses. La escena era inquietante, como algo de una época pasada de dificultades. De repente, el hombre se movió hacia nosotros. Josué reaccionó rápidamente, apartándome para evitar cualquier interacción. Su instinto de protegerme era evidente y sentí una oleada de gratitud. Intentamos caminar alrededor del hombre, esperando simplemente evitarlo, asumiendo que era solo otra alma desafortunada perdida en el alcohol en una noche de viernes. Sin embargo, nuestros esfuerzos por evitarlo fallaron cuando comenzó a caminar directamente hacia nosotros, su silbido volviéndose más fuerte y casi agresivo. Entonces, en un giro sorprendente, comenzó a correr hacia nosotros, derramando cerveza por todas partes mientras dejaba caer su caja. Josué actuó rápidamente, agarrándome, y ambos corrimos hacia el coche. El intento del hombre de perseguirnos fue torpe y lento, su estado de embriaguez causándole zigzaguear a través del césped, eventualmente cayendo. Mirando hacia atrás desde la seguridad del coche, la visión del hombre tendido en el suelo fue tanto un alivio como un recordatorio escalofriante del horror inesperado de la noche. En ese momento, me di cuenta de la importancia de la decisión de Josué de huir en lugar de confrontar al hombre. Fue una elección que priorizó nuestra seguridad sobre la confrontación, una decisión por la que estaba profundamente agradecida. En los días que siguieron, Josué y yo tuvimos más citas, pero la relación no se desarrolló más. A pesar de esto, no pude evitar sentirme agradecida por sus acciones esa noche. Fue un recordatorio contundente de la imprevisibilidad de la vida y la importancia de estar con alguien que prioriza la seguridad y la protección. Unas semanas después de empezar a usar una aplicación de citas, recibí un mensaje de un hombre que era casi una pareja perfecta para mí. Tenía una tasa de compatibilidad del 99% conmigo, la más alta de mi país, y además vivía a solo unos kilómetros de distancia. Su primer mensaje fue diferente a cualquier otro que había recibido antes. Preguntó, ¿qué opinas sobre la teoría de cuerdas? Esto fue un soplo de aire fresco después de semanas de mensajes aburridos como, «Hola, ¿cómo estás?». Su enfoque me intrigó. Nos llevamos bien desde el principio, chateando en línea, agregándonos en redes sociales, y pronto planeamos conocernos en persona el siguiente fin de semana. Parecíamos conectar en muchos niveles. Cuando llegó el día de nuestra cita estaba nerviosa pero emocionada. Él me esperaba fuera del restaurante y era más guapo de lo que había imaginado. Me considero inteligente y divertida y, aunque no soy delgada, siempre he tenido confianza en mi apariencia. Me describí como curvilínea en mi perfil de citas. Esa noche cenamos y hablamos durante horas, sin darnos cuenta de que el restaurante había cerrado. Estábamos tan absortos en nuestra conversación que el tiempo voló. Al salir del restaurante, me di cuenta de que la cita estaba llegando a su fin. A pesar de su obvio interés, dudaba de que alguien tan en forma y atractivo como él pudiera realmente gustarle a alguien como yo. Pero al llegar a mi coche, en lugar de una despedida rápida, me acercó y me besó. Pasamos el resto de la noche juntos, perdidos en el momento. Nuestra conexión creció con cada cita y estaba claro que teníamos una química física increíble. Él era todo lo que había soñado encontrar en una pareja. Alto, guapo,
y encantador. A pesar de mis inseguridades, parecía estar genuinamente interesado en mí, no solo por mi apariencia, sino por quién era yo. Después de algunas citas, no podía dejar de sentir incredulidad de que él estuviera interesado en mí, a pesar de saber que era atractiva. No podía evitar sentir que tal vez yo era simplemente su tipo, diferente a la preferencia usual por modelos delgadas y rubias. Animada por lo bien que nos llevábamos, decidí tomar la iniciativa y planear nuestra próxima cita. Acordamos encontrarnos en una cafetería y luego dar un paseo por un bosque cercano. El bosque era denso y tranquilo, un contraste marcado con la bulliciosa ciudad donde vivíamos. Mientras caminábamos, la conversación fluía fácilmente, pero había una tensión subyacente. El entorno aislado y lúgubre del bosque añadía una sensación de presentimiento a nuestro encuentro. Poco sabía que esta cita tomaría un giro diferente a cualquier otro, llevándonos a una situación que ninguno de los dos podría haber anticipado. Conforme pasaban los días, mis sentimientos por este hombre crecían más fuertes. Me encontraba pensando en él todo el tiempo, preguntándome cómo podría hacer que nuestra relación durara. Acababa de terminar un matrimonio difícil y estaba ansiosa por un nuevo comienzo. Esta nueva conexión se sentía como una luz al final de un largo túnel oscuro. Era una tarde soleada alrededor de las 2 o 3 p.m., cuando decidimos encontrarnos en una cafetería. Nos sentamos afuera disfrutando de nuestras bebidas y de la compañía del otro. No puedo recordar los detalles exactos de nuestros cafés. Ha pasado mucho tiempo desde ese día en 2010, pero nunca olvidaré lo que sucedió después. Estaba completamente enamorada, planeando un futuro con él, cuando de repente una mujer se nos acercó. Era de mi edad, vestida con tacones, jeans y una chaqueta de cuero, con cabello rubio y bastante alta. Estaba tan absorta en mis pensamientos que apenas presté atención a su llegada o a las palabras que le lanzó a él. En ese momento entendí la verdad. Había estado involucrada con un hombre que no solo estaba en otra relación, sino que en realidad estaba casado. La realización me golpeó fuerte. Estaba enamorada de él, encantada por su personalidad y completamente cegada por mis sentimientos. Y allí, frente a mí, estaba su esposa, furiosa y confrontándonos a ambos. Esperaba que ella se desquitara físicamente conmigo, que me arrastrara de mi silla y me humillara en público, pero no lo hizo. En cambio, me quedé congelada, conmocionada por la revelación y el repentino fin de lo que había creído que era una relación prometedora. La discusión entre ellos escaló, y él se fue con ella sin siquiera despedirse de mí. Me quedé sola, con el corazón destrozado. Revisé la aplicación de citas, esperando encontrar alguna explicación o tal vez una forma de contactarlo, solo para descubrir que su perfil había sido eliminado. También me había eliminado de sus cuentas de redes sociales. Estaba completamente cortada de él, sin manera de contactarlo. Me sentía abandonada de nuevo, fresca de mi divorcio. Ahora no solo estaba recuperándome del fin de mi matrimonio, sino también lidiando con el dolor de ser engañada y abandonada por alguien que había comenzado a creer que podría ser mi futuro. Este giro de los acontecimientos me dejó tambaleando, insegura de cómo avanzar. El horror de darme cuenta de que la persona con la que había soñado pasar mi vida estaba viviendo una mentira y yo era simplemente una participante involuntaria en su engaño, fue una llamada de atención. El entorno sereno de la cafetería y el día pacífico se habían convertido en una escena de mi peor pesadilla, un momento que me perseguiría por mucho tiempo. Cuando todo esto sucedió tenía 26 años y vivía en la casa de mis padres. Mi papá acababa de perder su trabajo y mi mamá se había lesionado gravemente una pierna. Además, mi abuela estaba luchando contra el cáncer. Era un momento difícil para todos nosotros y nos unimos para apoyarnos mutuamente. Tuve que dejar la ciudad universitaria donde estaba tomando cursos importantes para volver a casa debido a estos problemas familiares. Encontré un trabajo en una farmacia local y comencé a trabajar como nunca antes, a veces hasta 60 horas a la semana, siempre de pie. Acababa de terminar una relación difícil, me sentía muy solo y estaba atrapado en casa con toda esta tristeza a mi alrededor. Unos meses en esta rutina decidí buscar en línea a alguien con quien compartir algunos momentos felices. Después de ser expulsado de un sitio de citas, me uní a OkCupid. ¿Por qué me prohibieron es otra historia que no voy a contar ahora.
En OkCupid eventualmente conocí a una chica que parecía absolutamente impresionante en sus fotos. Nos enviamos mensajes de ida y vuelta y parecía muy interesante. Decidimos encontrarnos, pero ella era menor de 21 años y no podía salir a tomar algo, lo cual era mi preferencia habitual en una primera cita. Sin embargo, acepté llevar algunas bebidas a su casa y me detuve a comprarlas en el camino. Me arreglé, me corté el pelo, limpié mi coche, hice algunas compras, imprimí direcciones a su casa y me puse en camino. Las direcciones eran terribles, convirtiendo lo que debería haber sido un viaje corto en un viaje de 3 horas. Cuando finalmente llegué, me sorprendió el estado de su casa. Estaba en un vecindario muy deteriorado. Al llegar vi a 2 adolescentes maltratando a un gato con una cuerda de saltar en un estacionamiento cerca de su edificio. Se sentía como un mal presagio al estacionar. Eventualmente ella salió a encontrarme. No era exactamente como sugerían sus fotos. No tenía sobrepeso, pero visiblemente poco saludable y descuidada. Su ropa estaba sucia y mal ajustada. Sus jeans eran tan largos que arrastraban por el suelo y se habían vuelto marrones en los extremos. Olía a cigarrillos y parecía vivir de comida rápida y demasiada medicación. A pesar de tener solo 20 años, parecía mucho mayor, pero tenía una cara amable. Recordando nuestras conversaciones divertidas, la saludé con una sonrisa. Su sonrisa reveló dientes amarillos, como los que esperas de alguien que los usa frecuentemente para abrir botellas de refresco. Me di cuenta de que nunca había visto sus dientes en ninguna de sus fotos, solo su cuerpo y su cara sonriente. Mientras estaba allí, sintiéndome tonto y desesperado, decidí simplemente seguir adelante. Pensé para mí mismo que nadie sabía de esta chica ni que estaba allí. Podía mantener este secreto. Ya había invertido tanto tiempo y esfuerzo en esto que, sosteniendo el paquete de 6 cervezas y la botella de José como un salvavidas, me convencí de que podíamos pasar la noche. Nos sentamos en su sofá bebiendo cerveza y viendo una película, apenas hablando. Me contó que no tenía trabajo, nunca terminó la escuela secundaria y vivía de la ayuda del gobierno. Lo que más me impactó fue su completa falta de ambición para cambiar su situación. Parecía contenta con su vida tal como era. Mientras empezamos a beber tequila directamente de la botella, la noche se alargaba dolorosamente para mí. Finalmente nos mudamos a su balcón, donde las estrellas comenzaban a brillar intensamente en el cielo nocturno. Después de suficientes bebidas me encontré menos molesto por la situación. En la luz tenue, su rostro parecía aceptable y terminé besándola. Ella entró para poner algo de música y pronto el sonido llenó el aire, haciéndome reflexionar sobre mis elecciones. Consideré brevemente escapar del balcón, pero me di cuenta de lo vergonzoso que sería si mis amigos y familiares se enteraran de una salida tan dramática. Las cosas solo empeoraron a partir de ahí. Ni siquiera tenía una cama adecuada, y a medida que se emborrachaba más, compartió más sobre su pasado problemático. Estaba claro que había pasado por mucho. A pesar de que el alcohol nublaba mis pensamientos, tuve un momento de claridad. Ella estaba en un estado vulnerable y no podía aprovecharme de eso, no sería correcto. Me excusé, diciendo que necesitaba usar el baño y empecé a beber agua directamente del grifo para despejarme. Mirando mi reflejo, sentí una ola de gratitud por mi propia vida. Me convertí en su confidente por la noche, escuchando la historia de su vida mientras nos sentábamos en un colchón en el suelo. Me di cuenta de lo sola que estaba, sin ninguna guía o cuidado real en su vida. Después de que terminó de contarme sobre su vida, me sentí increíblemente deprimido. Mirando mi reflejo me pregunté cómo había terminado en una situación así. Cuando volví a la sala de estar, ella estaba dormida en su sofá. Empecé a recoger mis cosas, zapatos, billetera, llaves, pero noté que mi dinero había desaparecido. No era mucho, y considerando su situación, simplemente me fui sin armar un escándalo. Conduciendo de regreso a casa, me di cuenta de que todavía estaba borracho, y no estaba del todo seguro del camino. No pasó mucho tiempo antes de que la policía me detuviera. El olor a tequila era obvio, y ni siquiera llevaba mis zapatos. Admitiendo a los oficiales que había estado bebiendo, entregué mis documentos y tomé una prueba de alcoholemia. Se rieron de los resultados, aunque no me los compartieron. Estaba claro que estaba demasiado ebrio para conducir, pero la idea de quedarme en su lugar más tiempo era insoportable. Lamenté profundamente mi decisión, agradecido de no haber causado ningún accidente.
Compartí mi historia con la policía, que encontró humor en mi desgracia. Un comentario de un oficial sobre vivir con mis padres y usar su coche a mi edad me hizo sentir aún peor. Eventualmente tuve que llamar a mis padres para que me llevaran a casa y remolcaron el coche. Mi familia, ya lidiando con tantos problemas, estaba comprensiblemente molesta. La chica continuó enviándome mensajes implacablemente al día siguiente. Se hizo evidente que estaba tratando de aferrarse a mí, probablemente la que tomó el dinero de mi billetera. A pesar de sentir pena por ella, sabía que no podía ser el apoyo que ella necesitaba. No estaba en una posición para ayudarla de la manera que requería. Decidí bloquearla, dándome cuenta de la importancia de ser más cuidadoso en el futuro al buscar una cita. Fue una lección difícil sobre la necesidad de estabilidad emocional y salud mental en una pareja. Reflexioné sobre los peligros de involucrarse con alguien que enfrenta problemas tan profundos sin los medios para ayudarlos adecuadamente. La experiencia me hizo más cauteloso, entendiendo la importancia del respeto mutuo y el apoyo en cualquier relación. Fue una noche que nunca olvidaré, un recordatorio impactante de las consecuencias imprevistas que pueden surgir de la falta de juicio. Uso las citas en línea mucho. Salir a bares para conocer gente no es lo mío, y las aplicaciones de citas me ayudan a evitar a los raros. Hace unos años tuve una cita bastante mala. No fue la peor, pero es una historia que puede interesarte. Nos conocimos en Match.com. Parecía que nos llevábamos bien en nuestros mensajes, aunque había algunas pequeñas señales de alerta. Ella seguía preguntando sobre mi trabajo y cuánto dinero ganaba. También parecía muy enfocada en recibir cumplidos y presumir de su riqueza. Yo era más optimista en ese entonces, así que decidí salir en una cita con ella. Elegimos un buen restaurante en el centro de la ciudad y planeamos encontrarnos a las 7. Hice reservaciones para nosotros. El día de la cita llegué un poco temprano, pero ella ya estaba en la mesa con 3 vasos vacíos de sus bebidas y comenzando su cuarta. Sus fotos eran bastante precisas, tal vez mostrando una versión más delgada de ella, pero definitivamente eran de ella. Se vistió mucho, pero algo se sentía extraño al respecto. Durante la cita, seguía presumiendo sobre las cosas que poseía, los lugares que había visitado y las personas famosas que decía conocer. Seguía vinculando su valor a sus pertenencias y me preguntaba sobre cuánto dinero ganaba, lo caro que era mi apartamento y qué tipo de coche conducía. Estas eran señales de advertencia importantes y se volvían más obvias a medida que avanzaba la cita. Cuando pedimos comida, ella eligió el plato más caro, un gran plato de mariscos y bistec. Luego pidió no 1, sino 2 más, junto con más bebidas para ella misma. Apenas comió algo de su comida, solo unos pocos bocados de la langosta, mientras yo mantenía la conversación ligera y me enfocaba en mi propia comida. Hablaba mucho sobre sí misma y parecía muy interesada en presumir. Para el dulce final, pidió un postre de chocolate que costaba $50 y 2 bebidas más. Yo solo pedí un café. Mi preocupación iba en aumento, no solo por mi dinero, sino que empezaba a pensar que ella podría tener un serio problema con el alcohol. Apenas tocó su postre, al igual que su plato principal, y no pidió llevárselo a casa. Después de terminar sus bebidas, que sumaron 8 en solo 2 horas y media, me quedó claro que algo andaba muy mal con ella. Acercarse más a ella parecía una muy mala idea. Cuando el camarero regresó después del postre, me aseguré de decir: «Nosotros tendremos las cuentas, por favor», enfatizando la S. Ella dijo que necesitaba ir al baño justo cuando el camarero trajo 2 cuentas separadas. Le entregué mi tarjeta al camarero para pagar la mía. Ella se quedó en el baño hasta que mi transacción fue completada. Cuando regresó, quejándose del baño, le dije que no veía que fuéramos a ningún lado, y le deseé suerte. Mientras caminaba hacia la puerta, ella gritó sorprendida por su cuenta de $400. No miré atrás. Esa fue la última vez que supe de ella, y esperaba que encontrara la ayuda que necesitaba. Al alejarme esa noche, recuerdo que aceleré el paso, casi corriendo en un momento. Desde esa experiencia, me he mudado del noroeste del Pacífico a un suburbio cerca de Estocolmo, Suecia. Aquí es común que las mujeres paguen su propia comida en una cita, lo cual creo que es justo. Todo se trata de igualdad, sin importar quién seas. Aunque no me importa pagar en una cita, este sistema tiene sentido.
especialmente si alguien va a pedir tanto y comer tan poco. Recientemente me uní al mundo de las citas en línea, eligiendo OkCupid para comenzar mi aventura. No mucho después, un chico me contactó. Sus preguntas se centraban de manera extraña en mi higiene dental. Decía estar estudiando odontología y estaba curioso sobre el estado de mis dientes, incluso preguntando detalles sobre cualquier caries. Encontré la conversación extraña pero lo suficientemente entretenida como para seguirla, ya que no tenía nada mejor que hacer. Pronto sugirió que pasáramos a llamadas telefónicas, expresando su aversión a los mensajes de texto y su preferencia por las conversaciones largas. Esta persona ya me parecía rara. Su perfil no tenía foto ni información sobre su edad, pero pasé por alto los posibles peligros de conocerlo. Su insistencia en vernos en persona levantó banderas rojas, pero en contra de mi mejor juicio acepté. Siempre he sido del tipo que cede ante la presión, considerándome más una seguidora. Decidimos encontrarnos para comer pizza en el centro. Al salir de mi coche, me encontré con un hombre que no era para nada lo que esperaba. Mayor, con sobrepeso, y no en absoluto como alguien que esperara conocer. Parecía tener unos 50 años, vestido con ropa holgada, calvo excepto por un sombrero que llevaba puesto. Mi objetivo en OkCupid era hacer amigos y tomar las cosas con calma, pero él parecía tener otras ideas, hablando con entusiasmo sobre la diversión que tendríamos juntos. Curiosa sobre su sombrero, le pregunté al respecto. Al quitárselo, reveló un gran bulto en su cabeza, explicando que era un quiste que temía remover debido a su apariencia de cuerno. Mientras comíamos, seguía insinuando planes extraños que tenía para mí, lo que me hizo sentir muy incómoda. Después de la comida, en lugar de llevarme de vuelta a donde estaba estacionado mi coche, él nos había conducido allí. Me encontré atrapada en una situación extraña. Quería revisar mis dientes en ese mismo momento. A pesar de mis intentos de negarme, fue persistente y no aceptaba un no por respuesta. Su habilidad para dirigir la conversación me dejó sin poder, ya que siempre he tenido problemas para hacerme valer. Se preparó con guantes morados, una luz sujeta a su frente y un cinturón lleno de herramientas que sacó de la guantera de su coche. Sentada en su coche, me invadió el pánico al darme cuenta de la gravedad de mi situación. La idea de escapar cruzó por mi mente, pero el miedo me paralizó, imaginando que me perseguiría con sus herramientas dentales en la mano. En ese momento temí por mi vida, creyendo que podría terminar en su coche. Procedió a usar sus herramientas en mí, incluso tomando fotos de mis dientes, diciendo que servirían como ejemplos para una clase que estaba enseñando. Cuando finalmente terminó, sugirió que nos pusiéramos más íntimos, pero mentí diciendo que tenía novio para escapar de la situación. Él desestimó mi mentira, afirmando que sería un mejor compañero, e insistiendo en mantenerlo en secreto. Fue entonces cuando supe que tenía que escapar. Agarré la manija de la puerta del coche, la abrí con tanta fuerza que podría haberla roto y corrí tan rápido como pude. No miré atrás, aunque temía que podría venir tras de mí con sus herramientas. Pero me di cuenta rápidamente de que podría dejarlo atrás. Tenía un sobrepeso significativo y tenía problemas para respirar pesadamente solo por examinar mis dientes. Ya fuera que su obsesión con el cuidado dental fuera un fetiche o realmente fuera un estudiante de odontología, la colección de equipo dental en su coche era alarmante. Pero después de sus inquietantes sugerencias, estaba claro que no era solo una persona común con un pasatiempo. Hace un par de años, mientras trabajaba en mi oficina en Chicago, la recepcionista y uno de mis clientes me convencieron de conocer a su mejor amiga, quien se había mudado recientemente a Chicago desde Detroit. Ella seguía diciendo que éramos una pareja perfecta. Vi su perfil en un sitio de citas. Nos enviamos mensajes durante unos días y luego hablé con esta mujer una vez por teléfono. Acordamos cenar y tomar algo en un restaurante cercano un jueves por la noche, ya que ella trabajaba como enfermera y el jueves era su noche libre. Cuando nos conocimos, era bajita, con cabello castaño claro, gafas y pecas, justo mi tipo. Pude ver que estaba nerviosa cuando nos sentamos y pedimos bebidas. Ella terminó su primer cóctel afrutado en menos de 5 minutos y pidió otro.
diciendo que quería relajarse porque estaba nerviosa por lo que su amiga había dicho sobre mí. Pensé que esto era extraño, ya que no conocía muy bien a su amiga. A medida que avanzaba la noche, tuvo 2 bebidas más antes de que llegaran los aperitivos, 2 durante la comida y una más antes de pedir la cuenta. En total, tomó 7 bebidas en unas 3 horas. A pesar de esto, nuestra conversación fue bastante bien, incluso después de su 7ª bebida. El problema comenzó cuando nos íbamos. Necesitaba usar el baño y se cayó 2 veces de camino allí y una vez al regresar. Como estaba claramente borracha, me ofrecí a llevarla a casa y le sugerí que tomara un taxi por la mañana para recoger su coche. Ella estuvo de acuerdo, pero no quiso el dinero para el taxi. Era casi medianoche y tenía que levantarme a las 5:30 a.m. para trabajar. Mientras conducíamos hacia su apartamento, estaba claro que estaba demasiado borracha para recordar su dirección o cómo llegar allí. Estuvimos conduciendo por North Hollywood y Studio City durante aproximadamente 1 hora tratando de encontrar su calle o algún lugar familiar. No pudimos encontrar su casa y yo me estaba poniendo muy cansado y frustrado, sin saber qué hacer. Le ofrecí quedarse en mi casa, nada extraño, solo que podría dormir en mi cama y yo dormiría en el sofá. Ella aceptó, pero en el camino intentó vomitar por la ventana del coche sin darse cuenta de que estaba cerrada, y terminó vomitando en la ventana. Estábamos casi en mi casa cuando empezó a llorar y a pedir disculpas una y otra vez. Cuando llegamos a mi apartamento, tuve que cargarla por 3 tramos de escaleras y ponerla en mi cama. Estaba completamente dormida. Pasé casi 1 hora limpiando mi coche y luego me fui a dormir al sofá. Eran aproximadamente las 2 a.m., cuando finalmente pude descansar, pero solo 2 horas y media después, alrededor de las 4:30 a.m., me despertó repentinamente un fuerte grito desde mi habitación. Corrí adentro vistiendo solo mis pantalones cortos y encendí la luz. La mujer dejó de gritar por un momento, me miró y luego gritó aún más fuerte. Estaba asustada y me lanzó la lámpara gritando, ¿quién eres tú? Me tomó un tiempo calmarla y recordarle lo que había sucedido la noche anterior. Ella recordó y empezó a llorar, pidiendo disculpas muchas veces. Decidí llevarla a su casa. El viaje en coche fue muy silencioso, excepto por sus llantos y disculpas. Me indicó cómo llegar a su casa, preguntándome si había pasado algo entre nosotros. Le aseguré que no había pasado nada y que nunca aprovecharía a alguien en su estado. Cuando llegamos a su casa, parecía sorprendida por mi respeto. Para hacer las cosas menos incómodas, le abrí la puerta, le dije buenas noches y le di un abrazo. Al día siguiente, mientras estaba en el trabajo, ella me llamó varias veces y dejó mensajes de voz. El primer mensaje fue extraño. Se preguntaba por qué no había tomado la iniciativa con ella, y me acusó de pensar que era demasiado bueno para ella. Dijo que me estaba perdiendo una gran oportunidad con ella. Aproximadamente media hora después, dejó otro mensaje de voz, esta vez llorando. Se disculpó por lo que dijo anteriormente y explicó que estaba luchando por adaptarse a la nueva ciudad. Mencionó que se sentía nostálgica y pensaba que yo era un gran tipo. Esta situación me mostró que ella tenía serios problemas. Su consumo excesivo de alcohol en nuestra primera cita debería haber sido una señal de alerta. Fue impactante que se sintiera mal porque no me había aprovechado de su situación. Me di cuenta de lo afortunado que era de haber evitado continuar con ella. Tenía alrededor de 19 años, aunque la edad exacta se me escapa. Pero una cosa que no puedo olvidar es cómo una chica rompió mi corazón y me sorprendió al mismo tiempo. Puede que esto no suene como tu típico susto de primera cita, pero ten paciencia conmigo. Vamos a llamarla Liliana, lejos de su nombre real. Pero su identidad debe mantenerse en secreto a pesar de la mínima posibilidad de que alguien la reconozca. Debo decir que lo que hizo fue completamente incorrecto. Durante unos 5 años había estado escribiendo publicaciones en un blog sobre fitness y carreras, y así es como me encontré con Liliana. Me encontró a través del sitio web donde compartía mis publicaciones. Mi rutina incluía participar en carreras de 5 kilómetros y 10 kilómetros, y ocasionalmente en un maratón. Parecía que el destino había jugado un papel porque ella tropezó con mi blog, que no era exactamente un éxito, apenas atrayendo a 100 visitantes diarios. Se sintió como un golpe de suerte cuando se puso en contacto a través del correo electrónico vinculado a mi blog.
Inicialmente, Liliana buscaba consejos sobre entrenamiento, considerando que ofrecía servicios de coaching en mi sitio, y tenía bastante experiencia a pesar de mi edad. No era inusual, ya que estaba entrenando a un grupo diverso de corredores en ese momento. Pronto intercambiamos números de teléfono y comenzamos a chatear en WhatsApp. Nuestra conversación rápidamente se movió de correr y entrenar a temas más personales como relaciones y coqueteo. Una noche, ella me envió una foto vestida con un uniforme de enfermera. En ese momento supe que algo estaba pasando, aunque no podía precisar por qué haría algo así. En la escena de citas de hoy, algunos podrían esperar un beneficio monetario o algo similar de tales acciones. Teniendo 19 y sin experiencia previa con novias, estaba intrigado pero confundido. Parte de mí se preguntaba si era alguna prueba o tal vez un amigo o familiar que me estaba tomando el pelo. Confirmé que era real. Ella era del norte mientras yo vivía en el sur del Reino Unido. Liliana a menudo expresaba su deseo de mudarse conmigo, mencionando que su padre había muerto cuando era joven y que ni siquiera podía recordar su rostro. A medida que continuábamos chateando, los mensajes de Liliana se volvieron una mezcla de calidez y misterio. Compartía historias de su vida solitaria en el norte, pintando el cuadro de una chica desesperada por conexión. Sentía una atracción hacia ella, una mezcla de curiosidad y empatía. Nuestras conversaciones nocturnas se convirtieron en mi escape de la realidad mundana de mi propia vida. Ella tenía una forma de hacer que todo pareciera intenso y significativo. Un día, Liliana mencionó querer visitarme. La idea me emocionaba y aterrorizaba al mismo tiempo. Conocerla convertiría nuestra conexión virtual en realidad, pero algo en su historia no me cuadraba. Era vaga sobre su pasado y reacia a compartir detalles sobre su vida actual, como si estuviera escondiendo algo. Pero mi joven mente dejó de lado las dudas, cegada por la perspectiva de no estar más solo. Empezamos a planear su visita. Las conversaciones sobre esta posible reunión estaban llenas de emoción, pero también con una corriente subyacente de algo que no podía entender del todo. Era como si con cada mensaje, Liliana estuviera tejiendo una red, atrayéndome más a su mundo, un mundo que, sin que yo lo supiera, estaba lejos de la simple conexión que inicialmente había buscado. Esta parte de nuestra historia no termina aquí, pero al mirar atrás, me doy cuenta de que fue el comienzo de un horror que nunca había anticipado, uno que comenzó con un corazón roto, pero que condujo a un camino mucho más oscuro. Liliana me compartió que vivía con su abuela y sus 3 hermanas porque su madre estaba en la cárcel. Era una situación difícil que la había sumido en una profunda tristeza, y correr fue sugerido por su terapeuta como una forma de ayudar. Pero a medida que hablábamos más, sentí que a Liliana realmente no le interesaba correr o entrenar. Parecía más interesada en comenzar una relación conmigo. Cabe mencionar que solía publicar videos en mi blog, por lo que Liliana sabía exactamente cómo me veía. No diría que tenía aspecto de modelo, pero tenía buen cabello. Medía 1,93 m y tenía una complexión fuerte, ni muy delgado ni con sobrepeso. Me daría a mí mismo una calificación de 7 u 8 sobre 10. Liliana fue persistente, y eventualmente accedí a una videollamada. Ella se veía igual que en sus fotos y lo admitiré. Me sentí atraído por ella. Era confuso y un poco embarazoso. Nunca había sentido esto antes. Mi vida había sido estricta y protegida, casi como una versión moderna de un estilo de vida muy conservador. Las charlas de Liliana sobre mudarse conmigo y formar una familia eran abrumadoras. Traté de explicarle que vivir en el sur era mucho más caro, pero eso no la desanimó. Con el tiempo, a través de videollamadas nocturnas que a veces duraban horas, nos fuimos acercando más. Liliana trabajaba a tiempo parcial en una cafetería, lo que facilitaba programar las llamadas. Yo no tenía un trabajo tradicional, ganando mis ingresos a través del coaching y mi sitio web. Iba bien. Compartíamos nuestros progresos en el entrenamiento y ella siempre me apoyaba. Eventualmente no pude negar más mis sentimientos por ella. Esto no era una estafa o un ardid, realmente me había enamorado de ella. A los 2 meses Liliana estaba haciendo serios esfuerzos para mudarse al sur. Me presionaba para que nos encontráramos en persona. Considerando la profundidad de nuestra conexión, sentí que conocerla era el paso correcto. Después de todo, no se puede mantener una relación solo a través de pantallas para siempre. Necesitábamos conocernos cara a cara. A pesar de mi naturaleza reservada,
Tenía la altura, la pasión y la confianza. Además compartíamos el amor por correr. Parecía que conocerla sería el siguiente paso natural en nuestra creciente relación. La emoción de finalmente ver a Liliana en persona estaba mezclada con una anticipación nerviosa, sin saber el horror que nos esperaba cuando nuestra conexión virtual colisionara con la realidad. Así que ahí estaba yo, enfrentando la gran pregunta de dónde y cómo conocer a Liliana, quien vivía a 650 kilómetros de distancia. Las opciones giraban en mi mente: encontrarnos a mitad de camino, que ella viniera a verme o hacer el largo viaje hacia el norte yo mismo. Conducir tal distancia era una gran empresa, sin mencionar los costos de combustible y posiblemente quedarse a pasar la noche. Todo esto era nuevo para mí. Nunca había planeado algo así antes. Ahora era el momento de sumergirme en esta nueva experiencia con todo el coraje que pudiera reunir. Empecé a prepararme con esmero. Actualicé mi vestuario, limpié mi coche a fondo y cuidé extra de mi apariencia. Mi negocio y entrenamiento incluso vieron un impulso gracias a la nueva motivación que la presencia de Liliana en mi vida me dio. Sentía que tenía a alguien a quien impresionar y proveer ahora. Nuestras conversaciones nocturnas continuaron hasta que decidí que el mejor plan era que Liliana viniera en tren, y yo cubriría el costo de un Airbnb cerca de la playa. La costa sur del Reino Unido tiene algunos lugares hermosos, y encontré un lugar que era perfecto para nosotros, aunque me costaría alrededor de 500 libras o $800, pero para mí valía cada centavo finalmente conocerla. Estaba seguro de que ella no me estaba engañando. Liliana estaba de acuerdo con el plan. Revisamos horarios de trenes y precios, y contacté a un anfitrión de Airbnb que tenía un apartamento con una vista increíble al mar. La reserva se hizo por 290 libras para 3 noches. Además, tenía que pensar en la comida y otras necesidades. Mi papá incluso me ayudó, viendo lo nervioso y emocionado que estaba. La anticipación era tan intensa que apenas dormí las 2 noches antes de su llegada, lo que hizo casi imposible entrenar. Decidí tomarme unos días libres para enfocarme solo en Liliana. Todo estaba listo. Ropa elegante, buen perfume, un coche reluciente y una apariencia bien cuidada. Pero entonces, apenas 24 horas antes de que ella llegara, Liliana me envió un mensaje en WhatsApp. Mi corazón se hundió al leer que había sido llevada de emergencia al hospital para una apendicectomía. Estaba atónito e inicialmente no sabía qué sentir. Reflexionando sobre el comienzo de esta historia, mencioné que no era una típica historia de horror de primera cita, y aquí está el porqué. Ella nunca se presentó. El momento fue tan cercano a nuestra reunión planeada que el anfitrión de Airbnb se negó a devolver el dinero. Perdí casi 300 libras por el Airbnb, además de 50 libras por la comida y otras 50 libras por su billete de tren. A pesar de mi incredulidad, también estaba profundamente preocupado por ella. A lo largo de nuestras conversaciones, Liliana siempre había sido comunicativa, llamando y enviando actualizaciones sobre su vida y entrenamiento. Pero después de su mensaje sobre el hospital, guardó silencio durante 3 días. En mi mente, traté de racionalizar su silencio, pensando que debía estar demasiado enferma u ocupada para estar en su teléfono. La preocupación y la confusión, mezcladas con el dolor de la pérdida financiera y la decepción, crearon un torbellino de emociones. Sin embargo, esto solo fue el comienzo de una serie de eventos que se desentrañarían en un verdadero horror que nunca había anticipado. Después de todo el esfuerzo y la espera, comencé a sentir que Liliana estaba evitando conocerme. Habían pasado 2 semanas desde el incidente del hospital, y no había visto ninguno de mis mensajes. Había enviado unos 20, todos sin leer. Parecía que estaba evitando deliberadamente mis mensajes, o incluso la aplicación misma. Entonces, un día decidí llamarla y, para mi sorpresa, respondió. Allí estaba, sentada en su cama, luciendo perfectamente bien. Sin rodeos, le pedí que me mostrara la cicatriz de su cirugía. Ella se negó y colgó inmediatamente después de que su rostro se pusiera rojo. Me quedé preguntándome por qué tenía miedo. ¿Había cambiado de opinión sobre nosotros? Tal vez su familia había influido en su decisión de quedarse. Había perdido alrededor de 350 a 400 libras en arreglos para su visita, incluyendo su billete de tren, y le hablé de mis pérdidas. Avancemos 2 años y aún éramos amigos en Facebook,
aunque la había bloqueado en todo lo demás. Raramente usaba Facebook, pero un día cuando inicié sesión me encontré con mensajes y notificaciones. Entre ellos vi actualizaciones de Liliana. Estaba embarazada de otro chico y ahora estaba en una batalla legal con él por la manutención infantil. Parecía que había evitado por poco un desastre serio. Tal vez te preguntes por qué siento que esquivé una bala. Bueno, durante nuestras conversaciones más íntimas, partes que inicialmente dudé en incluir en esta historia, ella insistió en que nunca necesitaba usar protección. Afirmaba tener una condición que hacía que sus óvulos estuvieran básicamente muertos y siempre tomaba pastillas anticonceptivas porque no podía tener un periodo normal, insinuando que era infértil. Había investigado su condición en ese entonces y parecía legítima, pero al reflexionar sobre ello ahora, sospecho que podría haber estado tratando de quedar embarazada a propósito, posiblemente para atrapar a alguien financieramente. Esto podría sonar como una teoría conspirativa, pero realmente creo que tenía planes de usar el embarazo como un medio para evitar trabajar. Si las cosas hubieran sido diferentes, y ella realmente hubiera hecho el viaje, podría haberme visto atrapado en una situación que nunca quise. Me llamo Juliana. Tengo 35 años y vivo en Seattle, una ciudad vibrante y llena de vida en el estado de Washington. La vida aquí nunca se detiene, con sus mercados de pescado, su famosa Space Needle y sus interminables lluvias. Mi vida personal, sin embargo, había sido una mezcla de emociones profundas y desafíos desde que perdí a mi novio hace 3 años en un trágico accidente automovilístico. Él era mi alma gemela, y su muerte dejó un vacío en mi corazón que parecía imposible de llenar. Durante mucho tiempo me aislé del mundo. Me sumergí en mi trabajo como diseñadora gráfica, encontrando consuelo en la creatividad y en los proyectos que me mantenían ocupada. Pero la soledad es una compañera persistente, y con el tiempo comencé a anhelar la compañía de alguien con quien compartir mis días y mis noches. Decidí aventurarme en el mundo de las citas en línea, esperando que, entre las infinitas posibilidades, pudiera encontrar a alguien especial. Después de varias semanas de desinteresantes conversaciones y citas que no llevaron a nada, finalmente conocí a un hombre que parecía diferente. Su nombre era Nathaniel. Tenía 38 años y vivía en las afueras de la ciudad, en un pintoresco vecindario de Renton. Desde el primer momento, Nathaniel me pareció encantador. Era alto, con el cabello castaño y ojos azules que irradiaban calidez. Su sonrisa era deslumbrante y su voz suave y tranquilizadora. Nos conocimos en una pequeña cafetería cerca de mi apartamento. La conversación fluía con naturalidad, y me sentí cómoda con él de inmediato. Nathaniel trabajaba como ingeniero de software y compartía mi pasión por el arte y la música. Hablamos durante horas sobre nuestras películas favoritas, libros y lugares que deseábamos visitar. Al final de nuestra primera cita, supe que quería verlo de nuevo. A medida que pasaban las semanas, nuestra relación se volvía más seria. Nathaniel me invitó a su casa en Renton, una acogedora cabaña rodeada de árboles altos y frondosos. La casa tenía un encanto rústico que me enamoró al instante. Pasamos tardes enteras cocinando juntos, viendo películas y hablando sobre nuestros sueños y aspiraciones. La calidez de su hogar y su compañía comenzaron a llenar el vacío en mi corazón. Sin embargo, había algo en Nathaniel que no terminaba de cuadrar. Había momentos en los que desaparecía sin explicación, y cuando le preguntaba, sus respuestas eran vagas y evasivas. Atribuí estas señales a su naturaleza reservada, tratando de no darle demasiada importancia. Me convencí a mí misma de que todos tenemos nuestros secretos, y que con el tiempo, él se abriría más. Un sábado por la tarde, mientras Nathaniel estaba en el trabajo, decidí darle una sorpresa y preparar una cena especial. Llegué temprano a su casa con bolsas de supermercado llenas de ingredientes frescos. Mientras estaba en la cocina, noté algo extraño. Una puerta en el pasillo que siempre estaba cerrada con llave. La curiosidad me invadió, pero decidí no darle importancia en ese momento. Más tarde, cuando Nathaniel llegó y vio la cena que había preparado, se mostró visiblemente molesto. Me dijo que no debería haber entrado sin avisar. Me disculpé, explicándole que solo quería darle una sorpresa. Nathaniel se calmó eventualmente, pero la incomodidad de ese momento quedó grabada en mi mente. Una noche, después de una cena romántica en su casa,
Nathaniel me pidió que me quedara a dormir. Acepté con gusto, pero no pude conciliar el sueño. Había algo en el ambiente que me mantenía alerta. Decidí levantarme y dar un paseo por la casa para despejar mi mente. Mientras caminaba por el pasillo, noté de nuevo la puerta que siempre estaba cerrada. Esta vez la curiosidad me venció y decidí intentar abrirla. Para mi sorpresa, la puerta no estaba cerrada con llave. Al abrirla, un olor acre y desagradable me golpeó de inmediato. Encendí la luz y bajé las escaleras, descubriendo un sótano oscuro y lúgubre. Lo que vi allí me dejó helada. 2 mujeres estaban encadenadas a la pared, con los ojos llenos de terror y desesperación. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, y el miedo me paralizó por un instante. Sin embargo, sabía que tenía que actuar rápidamente. Intenté liberar a las mujeres, pero las cadenas estaban demasiado apretadas. En ese momento, escuché el sonido de pasos acercándose. Nathaniel estaba bajando las escaleras. Mi mente entró en pánico, pero traté de mantener la calma. Me escondí detrás de unas cajas mientras él se acercaba a las mujeres, murmurando algo que no pude entender. Cuando se dio la vuelta, aproveché la oportunidad para correr hacia la puerta. Sin embargo, Nathaniel me vio y corrió tras de mí. Sentí su mano agarrar mi brazo con fuerza, y luché con todas mis fuerzas para liberarme. En medio de la pelea logré golpearlo en la cara, lo que me dio unos segundos preciosos para escapar. Corrí por la casa y salí a la calle, gritando pidiendo ayuda. Afortunadamente, un vecino escuchó mis gritos y llamó a la policía. No pasó mucho tiempo antes de que los oficiales llegaran y arrestaran a Nathaniel. Nathaniel me atrapó antes de que pudiera llegar a la puerta principal. Me arrastró de vuelta hacia el sótano, y en mi desesperación, agarré cualquier cosa que pudiera usar como arma. Encontré una vieja barra de metal y logré golpearlo en la cabeza, dejándolo aturdido por un momento. Aproveché la oportunidad para correr nuevamente, esta vez con más determinación y adrenalina corriendo por mis venas. Llegué a la puerta principal y logré abrirla, gritando a pleno pulmón para alertar a los vecinos. La respuesta fue inmediata. Varias luces se encendieron y escuché voces preocupadas. Corrí hacia la calle donde un vecino ya estaba llamando a la policía. Mientras esperaba la llegada de las autoridades, mi mente se inundó de preguntas y temor. ¿Cómo había sido tan ciega para no ver las señales? ¿Qué más había hecho Nathaniel? La policía llegó rápidamente y después de escuchar mi historia, ingresaron a la casa y arrestaron a Nathaniel. Las mujeres que encontré en el sótano fueron liberadas y llevadas a un hospital cercano para recibir tratamiento. En los días que siguieron, la verdad sobre Nathaniel salió a la luz. Había estado secuestrando y abusando de mujeres durante años, utilizando el sótano de su casa como prisión. Las 2 mujeres que encontré no eran sus primeras víctimas. Habían muchas más antes de ellas. La policía descubrió pruebas irrefutables de sus crímenes, y los medios se inundaron con noticias sobre el monstruo de Renton. Para mí, la experiencia dejó cicatrices profundas. Tuve que someterme a terapia para lidiar con el trauma y el sentimiento de culpa por no haber visto las señales antes. Mis amigos y familiares me apoyaron incondicionalmente, ayudándome a reconstruir mi vida. Nathaniel fue juzgado y condenado por sus horribles crímenes. Las mujeres que encontré en su sótano finalmente fueron liberadas de su pesadilla y comenzaron su propio proceso de sanación. Desde ese día, he sido más cautelosa con las personas que dejo entrar en mi vida. La experiencia me dejó cicatrices profundas, pero también me enseñó la importancia de escuchar a mi intuición y estar siempre alerta. Esta es mi historia, una que espero nunca tener que repetir, pero una que siento que debo compartir para advertir a otros sobre los peligros que pueden acechar en los lugares más inesperados. Me llamo Agustín, tengo 23 años y vivo en París, la ciudad del amor y de las luces. Aquí, cada esquina tiene una historia, y cada callejón parece esconder un secreto. Estudio arquitectura en la Universidad de la Sorbona, y aunque mis días están llenos de clases, proyectos y amigos, la soledad puede ser abrumadora. Después de un día particularmente largo y solitario, decidí descargar una aplicación de citas. No esperaba mucho, pero deseaba encontrar a alguien especial. Una tarde de otoño me encontré solo en mi pequeño apartamento del barrio latino. Las hojas caían fuera creando una atmósfera melancólica. Decidí aventurarme en el mundo de las citas en línea.
Crear mi perfil fue sencillo. Algunas fotos, una breve descripción y estaba listo. Comencé a deslizar a la derecha en perfiles que me parecían interesantes, sin mucha expectativa. Para mi sorpresa, empecé a recibir varios matches. Una de las chicas, en particular, captó mi atención. Su nombre era Emma. Tenía 25 años y vivía en el distrito 10 de París. Sus fotos mostraban a una mujer atractiva, con cabello castaño y ojos verdes penetrantes. Su biografía decía que era fotógrafa y amante del arte, algo que resonó conmigo. Comenzamos a chatear y después de unos días de conversaciones agradables, decidimos conocernos en persona. Nos encontramos en un café acogedor cerca de Montmartre. Emma llegó un poco tarde, pero cuando la vi entrar, supe que la espera había valido la pena. Era aún más hermosa en persona, con una sonrisa que iluminaba la habitación. Pasamos la tarde hablando sobre nuestras vidas, nuestras pasiones y sueños. La conexión fue inmediata y acordamos vernos de nuevo. Las siguientes semanas fueron como un sueño. Emma y yo nos veíamos casi a diario, explorando la ciudad, visitando museos y disfrutando de cenas románticas. Sin embargo, había algo en ella que no cuadraba del todo. A veces me parecía demasiado insistente y controladora, pero atribuía su comportamiento a su apasionada personalidad. Una noche, después de una cena en mi apartamento, Emma mencionó algo que me dejó inquieto. Dijo que había notado que aún tenía mi perfil activo en la aplicación de citas y me pidió que lo eliminara. Su tono era severo, casi amenazante. Me pareció extraño, pero para evitar conflictos, accedí a su petición y borré mi perfil. Los días siguientes, Emma comenzó a mostrar celos irracionales. Si hablaba con una compañera de clase o mencionaba a una amiga, se enfurecía. Comenzó a revisar mi teléfono y mis redes sociales, buscando cualquier indicio de infidelidad. Su comportamiento me estaba asfixiando, pero intenté entenderla y ser paciente. Una tarde, mientras estaba en clase, recibí una llamada de mi madre, visiblemente alterada. Me contó que una mujer había estado llamando a mi casa, preguntando por mí y haciendo comentarios extraños sobre nuestra relación. Al principio, no supe qué pensar, pero pronto comprendí que Emma estaba detrás de esto. Cuando la confronté, negó todo con vehemencia, pero su actitud solo aumentó mis sospechas. Los días siguientes fueron un infierno. Emma comenzó a aparecer en lugares que frecuentaba, como si me estuviera vigilando. Recibía mensajes constantes de ella, incluso durante la noche exigiendo saber dónde estaba y con quién. Mis amigos también comenzaron a recibir mensajes y llamadas, preguntando por mí y haciendo insinuaciones perturbadoras. Finalmente, decidí que había tenido suficiente. La invité a mi apartamento para hablar y poner fin a la relación. Cuando le dije que necesitábamos tomar un descanso, su reacción fue aterradora. Sus ojos se llenaron de furia y comenzó a gritar, acusándome de traicionarla. Intenté calmarla, pero se volvió violenta, arrojando objetos y amenazándome. Logré que se marchara, pero esa noche apenas dormí. Al día siguiente, encontré mi puerta pintada con mensajes amenazantes. Supe que tenía que tomar medidas drásticas. Decidí acudir a la policía y presentar una denuncia por acoso. Sin embargo, Emma desapareció antes de que pudieran interrogarla. Pensé que finalmente había terminado todo, pero estaba equivocado. Semanas después de su desaparición, comencé a recibir mensajes y llamadas de números anónimos. Al principio eran esporádicos, pero se volvieron más frecuentes. Los mensajes eran escalofriantes, llenos de amenazas y declaraciones perturbadoras. Sabía que era Emma, pero la policía nunca pudo rastrear los números. Los mensajes variaban desde simples insultos hasta amenazas explícitas de daño. «Nunca serás feliz sin mí», decía uno. «Te estaré observando», amenazaba otro. Cambié mi número de teléfono y mis cuentas de redes sociales, pero de vez en cuando, los mensajes volvían a aparecer. Vivir con la constante sombra de Emma acechándome fue una experiencia aterradora. Cada llamada y mensaje me recordaban el peligro que aún podía representar. Cambié mi número de teléfono y mis cuentas de redes sociales, pero de vez en cuando, los mensajes volvían a aparecer. Cada día era una lucha constante con el miedo. Al caminar por las calles de París siempre sentía que alguien me seguía. Comencé a evitar mis lugares favoritos, temeroso de que Emma pudiera estar esperándome. Mis amigos trataban de apoyarme, pero también estaban asustados y confundidos. Lo más aterrador fue cuando Emma comenzó a acosar a mis seres queridos.
Mis padres, que vivían en Lyon, comenzaron a recibir llamadas extrañas a altas horas de la noche. Mi madre, preocupada, me contó que una mujer había llamado diciendo que yo estaba en peligro y que necesitaba ayuda. Sabía que era Emma, tratando de sembrar el caos en mi vida. Mis amigos también sufrieron su acoso. Uno de mis compañeros de clase, Pierre, me contó que había recibido un mensaje perturbador de una mujer, diciéndole que se mantuviera alejado de mí si no quería problemas. Otro amigo, Jean, encontró su coche rayado con insultos dirigidos hacia mí. La situación estaba fuera de control y no sabía cómo detenerla. Decidí acudir a la policía y presentar una denuncia por acoso. Proporcioné toda la evidencia que tenía: mensajes, llamadas, testigos. La policía tomó mi caso en serio y prometió investigar. Sin embargo, Emma desapareció antes de que pudieran interrogarla. La última vez que la vi fue cuando la policía fue a su casa y la encontró vacía. Sus vecinos dijeron que había dejado el apartamento de repente, sin avisar a nadie. Pensé que finalmente había terminado todo, pero estaba equivocado. Los mensajes y las llamadas anónimas no cesaron. Aunque intenté seguir adelante con mi vida, el temor persistía. Cada vez que mi teléfono sonaba, mi corazón se aceleraba temiendo que fuera Emma. Los mensajes variaban desde simples insultos hasta amenazas explícitas de daño. «Nunca serás feliz sin mí», decía uno. «Te estaré observando», amenazaba otro. Cambié mi número de teléfono y mis cuentas de redes sociales, pero de vez en cuando los mensajes volvían a aparecer. El miedo constante me llevó a tomar medidas extremas. Instalé cámaras de seguridad en mi apartamento, cambié mis rutas diarias y evité mencionar cualquier detalle personal en las redes sociales. Mi vida se convirtió en una serie de precauciones, siempre alerta ante cualquier señal de peligro. Mi vida se transformó en una existencia en suspenso, siempre esperando el próximo movimiento de Emma. Las noches eran las peores. Cada sonido me despertaba, temiendo que ella estuviera cerca. La falta de sueño y el estrés constante comenzaron a afectar mi salud y mi rendimiento académico. Mis amigos intentaban ayudarme, pero también estaban asustados y confundidos. Un día, recibí un paquete anónimo en la puerta de mi apartamento. Con manos temblorosas, lo abrí para encontrar una foto de mí mismo, tomada desde algún lugar cercano. En la foto había un mensaje escrito a mano: «Te observo». El miedo que sentí en ese momento fue indescriptible. Sabía que Emma estaba cerca y que su obsesión no había disminuido. Desesperado por encontrar una solución, volví a la policía con la nueva evidencia. Sin embargo, la falta de pruebas concretas dificultaba cualquier acción legal. Emma parecía haber desaparecido sin dejar rastro, pero su sombra continuaba acechándome. Intenté seguir adelante con mi vida, pero cada vez que mi teléfono sonaba o recibía un mensaje anónimo, mi corazón se aceleraba y el miedo volvía a apoderarse de mí. Sabía que no podía vivir así para siempre, pero no veía una salida clara. Emma nunca fue encontrada, y su paradero sigue siendo un misterio. Aunque intenté seguir adelante con mi vida, el temor de su regreso siempre está presente. Cada vez que mi teléfono suena o recibo un mensaje anónimo, mi corazón se acelera y me pregunto si finalmente ha vuelto. Esta es mi historia, una advertencia sobre los peligros ocultos en el mundo de las citas en línea. Espero que al compartir mi experiencia, otros puedan estar más alertas y evitar caer en las garras de alguien como Emma. En el corazón de la Universidad de Syracuse, donde las sombras del pasado se mezclan con las esperanzas de los estudiantes de primer año, me encontré, Nicholas, atrapado en una red de engaños. Fresco de las heridas de una relación rota, busqué consuelo en el ámbito digital de las citas en línea. Hinge se convirtió en mi refugio, y no pasó mucho tiempo antes de que me encontrara con Stephanie, una bella rubia con un amor compartido por las películas y los libros. Nuestras conversaciones fluían sin esfuerzo. Nuestro humor se entrelazaba y se sentía como el destino. El campus, usualmente bullicioso, tenía sus rincones tranquilos, y fue en estos rincones donde se susurraban secretos y se desvelaban historias. A medida que los días se convertían en noches, nuestra conexión digital se hacía más fuerte. Compartíamos cuentos de nuestro pasado, sueños de nuestro futuro, y las pequeñas peculiaridades que nos hacían únicos. La anticipación de conocer a Stephanie era como un fuego que crecía cada día. Ansioso por llevar nuestra conexión al mundo real, propuse una cita para ver una película.
Ella aceptó, dirigiéndome a un punto de encuentro cerca del campus. Cuando el reloj marcó las 9 estaba solo, con las luces de la calle proyectando largas sombras. La noche estaba tranquila, solo interrumpida por el murmullo distante de la ciudad. A su petición compartí mi ubicación esperando con el corazón en un puño, pero lo que se acercó no fue una perspectiva romántica, sino un coche conducido por un anciano, su rostro grabado con líneas de edad y misterio. Afirmó ser el padre de Stephanie y me ofreció un paseo para conocerla, pero la intuición gritaba peligro. Su edad no coincidía y su aparición repentina era demasiado conveniente. Confiando en mi instinto, rechacé la oferta y comencé a retirarme, su voz resonando con sorpresa y frustración. Las calles de Syracuse, que había caminado innumerables veces, ahora se sentían como un laberinto. Cada esquina parecía esconder una amenaza, cada sombra un peligro potencial. Al acercarme al campus, el mismo coche acechaba en las sombras, sus ventanas tintadas ocultando a su ocupante. Un mensaje escalofriante de Stephanie cuestionaba mi negativa a unirme a su padre. Mi corazón latía acelerado al darme cuenta del peligro en el que estaba. El hombre me estaba rastreando usando la ubicación que había compartido sin darme cuenta. El sonido de vidrio roto bajo mis pies confirmó mis temores. Él estaba cerca. Escondido detrás de una furgoneta lo vi, la misma figura siniestra llamándome con promesas de conocer a Stephanie, pero no estaba dispuesto a caer en la trampa. Usando mi juventud a mi favor, corrí, dejándolo atrás. A salvo en mi dormitorio pensé que la odisea había terminado, pero un último mensaje de él me envió escalofríos por la columna vertebral. Una amenaza, una promesa de violencia. Pero estaba listo, armado con pruebas. Me comprometí a llevarlo ante la justicia. Al día siguiente me acerqué a la policía del campus y compartí mi aterradora experiencia. Se tomaron el asunto en serio y lanzaron una investigación. Fue entonces cuando se reveló la verdad. El hombre no estaba relacionado con ninguna Stephanie. De hecho, no había ninguna Stephanie en la Universidad de Syracuse que encajara con la descripción. El perfil era una fachada, una trampa puesta por el hombre para cazar a estudiantes desprevenidos. La revelación fue escalofriante. El ámbito digital, que prometía conexión y compañía, también tenía sus rincones oscuros donde acechaban los depredadores. Me convertí en un defensor de la seguridad en línea, compartiendo mi historia con otros para asegurarme de que fueran cautelosos en el mundo de las citas en línea. Sumérgete en esta historia de suspense e intriga. Haz clic en el botón de me gusta y déjame saber tus pensamientos en los comentarios. Esto fue intenso, solo espera. El próximo video revelará más oscuros secretos desde las profundidades del mundo digital. Mantente atento, suscríbete y activa la campana de notificaciones para no perderte lo que viene.